Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Estamos cada día más cerca del partido de la NFL aquí en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca, entre los Patriotas y los Raiders. Y sabemos que precisamente esta clase de eventos internacionales no se limitan solo al espectáculo deportivo, sino también se dan tiempo para la labor social, como sucedió también hace apenas unas semanas con la llegada de la Fórmula 1 aquí a nuestro país. Será el caso de los Raiders de Oakland, que aprovecharán el marco del Fan Fest que se va a instalar en la plancha del Zócalo capitalino, precisamente para ayudar, colaborar, poner su granito de arena con las víctimas de los sismos del pasado mes de septiembre. Por segundo año al hilo, un contingente de los Raiders de Oakland vendrá a la Ciudad de México para realizar labor social un día antes de que el equipo tenga su partido contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Liderados por Linda y Lauren del Río, esposa e hija de Jack del Río, entrenador en jefe de los Malosos, y que tendrá a su fundación presente en el evento, el grupo realizará una donación económica, además de que distribuirán mochilas llenas de artículos alusivos a los Raiders, así como útiles escolares para los niños que menos tienen, el sábado 18 de noviembre en el NFL Fan Fest en el Zócalo capitalino. Otros destacados miembros de este pelotón serán Fred Biletnikoff y Willie Brown, exjugadores e integrantes del Salón de la Fama de la NFL, las Raiderettes porristas de Oakland, la mascota Raider Rusher, entre otros. Inmediatamente después de la presentación se impartirá una clínica gratuita a los niños de la organización Mano Amiga. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y esta tarde en el altar a la patria, precisamente también en actividades que tienen que ver con el partido de la NFL, las máximas glorias deportivas, o por lo menos de las últimas décadas, se reunirán en el altar a la patria aquí en la capital del país para grabar un video que será transmitido al medio tiempo, precisamente el show del espectáculo de medio tiempo en el Estadio Azteca. Algunas de leyendas del deporte mexicano como Hugo Sánchez, Julio César Chávez, Fernando Valenzuela, Ana Gabriela Guevara, María del Rosario Espinosa y Lorena Ochoa se reunirán en el Beyond Sport México como padrinos de un evento de responsabilidad social en el deporte con un concepto llamado Héroes de México. Dicha ceremonia también servirá para realizar un video que será proyectado en el medio tiempo del partido de la NFL en el Estadio Azteca, el cual también servirá para homenajear a las organizaciones y civiles que auxiliaron a los mexicanos tras los fuertes sismos en el país. El evento tendrá 3 días de actividades. Inicia el próximo miércoles 15 de noviembre en el Altar a la Patria, ubicado en el bosque de Chapultepec. El día 16 será en la Universidad Anáhuac Norte y la culminación se llevará a cabo el viernes 17 de noviembre en el Foro Cultural Chapultepec. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y se han agregado ya 2 nuevos equipos a la lista de calificados al Mundial de Rusia 2018. El día de ayer, primero, Dinamarca fue en tuvo piedad de Irlanda y en Dublín los derrotó en su propia casa 5-1. De esta manera calificó Dinamarca al Mundial de Rusia 2018. Y apenas hace un par de horas se unió un equipo más a esta lista. Se trata de Australia, que le ganó 3-1 a los hondureños allá en Sydney, y de esta manera también Australia se convierte en el equipo número 31 ya de esta lista mundialista para Rusia 2018. Queda solo un cupo queda libre y será para Nueva Zelanda o Perú, que en la ida empataron a 0 goles. El partido esta noche en el Estadio Nacional de Lima. ¿Cómo estarán las cosas en Perú? Que el presidente precisamente peruano ya declaró que en caso de que Perú gane esta noche el encuentro, califique al Mundial, mañana será día feriado, día no laboral en todo el país, si es que la selección andina logra, la selección inca logra su pase al Mundial. Sería algo histórico para ellos, no están en un Mundial desde España 82, entonces para ellos es muy importante. Aparte de que no habían estado en un Mundial de España 82 y sufrieron décadas de que el fútbol quedó estancado, mucho robo, mucha corrupción, por fin han encontrado la luz y están muy cerca de conseguirlo, son favoritos para imponerse esta noche a Nueva Zelanda, y de esta manera ya se cerrará la lista de 32 equipos que le estaremos presentando precisamente en el espacio de 21 Noticias Nocturno. Y esta noche hay fútbol aquí en México, Copa MX, la primera semifinal. Conocemos precisamente al primer invitado a la gran final de este certamen. Los Rayados del Monterrey reciben al América en la cancha del estadio BBVA allá en Nuevo León.
8:30 de la noche, Rayados frente al América. Recordemos que aquí en la Copa MX no hay serie de ida y vuelta, es a un solo partido. Así que el que gane hoy se convertirá en el primer semifinalista de la Copa MX. Ya para despedirme, Juan, te voy a mostrar este video, te pongo un poco en contexto. Es un chico de 15 años de edad, su nombre es Alec Kabakungan. Él tiene una extraña enfermedad que se llama osteogenesis imperfecta. Esto le ha generado que a lo largo de su vida haya sufrido más de 60 fracturas. Más de 60 fracturas en todo su cuerpo. Esta enfermedad precisamente te provoca eso, fragilidad, debilidad en los huesos. Lleva más de 60 fracturas en sus 15 años de vida. Sin embargo, es un experto en béisbol y en básquetbol. Su sueño es ser comentarista y se le ha cumplido. Fue contratado por una cadena y esta semana precisamente debutó como comentarista ya profesional a sus 15 años de edad. Lo estamos viendo precisamente en pantalla. Es este chavito que está ahí en medio y precisamente la cadena TNT, precisamente aquí lo estamos viendo. Esta fue su primera experiencia ya como comentarista deportivo profesional a sus 15 años de edad y terminó sorprendiendo a sus compañeros hoy ya colegas. Incluso estaba ahí Charles Barkley, una de las grandes figuras míticas de la NBA, que hoy se ha convertido en comentarista y quedó muy sorprendido precisamente de todos los conocimientos que tiene este chico Alec Kabakungan, que ya lo decía, posee esa extraña enfermedad que le ha provocado más de 60 fracturas alrededor de todo su cuerpo. Pues ahí está, aquí lo vemos precisamente jugando básquet. No solo habla de deportes, también hace algunos, mira. Hace algunos, sí, de béisbol y de básquetbol es su especialidad, pero también los practica. Un experto, un especialista en temas deportivos. Así es la información deportiva, Juan.